Hola, soy Ramón Flores, docente de Plus Médica. Hoy vamos a conversar sobre neumonía adquirida en la comunidad. Empecemos con la definición. Neumonía adquirida en la comunidad es el proceso infeccioso agudo que cursa con inflamación del parénquima pulmonar y va a abarcar dos localizaciones. Una, al nivel de los alvéolos pulmonares, es lo que se conoce como neumonía típica, pero también puede involucrar el espacio intersticial pulmonar y es lo que se conoce como neumonía atípica. Ya sea la neumonía típica o la típica pueden causar daño en el pulmón cuando se presentan las complicaciones. Por ejemplo, un absceso pulmonar. Revisemos la epidemiología. Por cada 1000 habitantes habrá de 1.6 a 13 casos de NAC. Es la estadística internacional. Habrá 2.4 millones de casos por año. El 23% requerirá hospitalización. NAC es más frecuente en el sexo masculino. Los grupos etarios de riesgo son los grupos extremos, grupos etarios extremos, los niños pequeños y los adultos mayores. Es más, tenemos que el adulto mayor tiene de 2 a 6 veces mayor riesgo de desarrollar NAC. Neumonía adquirida en la comunidad está entre las primeras 6 causas más frecuentes de muerte de origen infeccioso. Es un problema, evidentemente, de salud pública. Tienen en su diapositiva las estadísticas de la mortalidad. Para la NAC que se maneja ambulatoriamente va de 0 a 4%. Para los pacientes que requieren ser hospitalizados en sala convencional, de 2 a 16%. Y para los que se hospitalizan en UCI porque tienen neumonía muy severa, la mortalidad llega hasta 40%, que es un número significativamente alto. ¿Cómo está la estadística en nuestro querido Perú? Por cada 10.000 habitantes se presentan 0,77 casos de infecciones respiratorias agudas y hay 20.000 muertes por año. Y como ustedes saben, esto sucede más en la población más vulnerable, que es la población infantil, los niños pequeños. Neumonía es la tercera causa de muerte en nuestro país. Tienen ahora en su pantalla el gráfico de un estudio nacional realizado en el Hospital Daniel Alcides Carrión para evaluar los factores de riesgo asociados a NAC. Y vean que el más importante, el más frecuente es la edad mayor de 65 años. Justo lo que comentábamos anteriormente. El adulto mayor tiene mayor riesgo de desarrollar NAC. Después hay otros factores. Hay comorbilidades que solemos encontrar en nuestros pacientes que manejamos en hospitalización. Pacientes que tienen diabetes mellitus, fibrosis pulmonar, bronquiectasias como enfermedades respiratorias crónicas de fondo, enfermedades sistémicas, insuficiencia cardíaca, enfermedades cardiopulmonares, insuficiencia renal crónica. Es la comorbilidad que solemos ver en los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. La etiología según la frecuencia. Esto revisando las estadísticas internacionales, no solamente a nivel de Sudamérica, sino también Norteamérica e incluso Europa. Las causas más frecuentes, las dos causas más frecuentes son, primero, neumococo o Streptococcus pneumoniae y en segundo lugar, Haemophilus influenza. Ya en el tercer lugar encontramos a Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae o virus, que ustedes saben van a ocasionar la llamada neumonía atípica. Subamos a este avión y viajemos por el mundo. Vayamos primero a Estados Unidos. Tienen ahí una serie de Estados Unidos. También en Estados Unidos los dos agentes infecciosos más frecuentes son neumococo, un 40%, y Haemophilus influenza en 20%. Y en tercer lugar, Mycoplasma pneumoniae, que llega a un 10%.
Vayamos un poquito más lejos, vámonos a España. Esta serie es de España. El agente infeccioso más frecuente es neumococo. Siempre tenemos ahí a Streptococcus pneumoniae, sea Perú, sea Estados Unidos, sea España. En segundo lugar está de causa desconocida. Es necesario saber que no siempre se va a aislar en el cultivo el agente infeccioso que está produciendo la neumonía adquirida en la comunidad. Hay de un 40 a 60% que no se va a identificar el agente infeccioso. La segunda bacteria en esta serie es Haemophilus influenza, similar a lo que hemos estado conversando en los diferentes países. Pasemos ahora a otro punto, vías de infección. ¿Cómo es que el alvéolo, que está representado por esta pelotita verde, va a llegar hasta, la bacteria va a llegar hasta el alvéolo? Hay 4 vías de infección. Estamos viendo la primera, microaspiración. ¿Qué es microaspiración? Es la aspiración del contenido de la orofaringe y por lo tanto de las bacterias que normalmente encontramos en la orofaringe. Bacterias que pertenecen a la flora orofaringea. Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis y también incluso Streptococcus pneumoniae. Pero también pueden haber bacterias que han colonizado la orofaringe, que son los gram negativos. El adulto mayor es el que tiene mayor riesgo de colonización de la orofaringe. ¿Por qué? Porque en el adulto mayor se ve que hay una disminución de la fibronectina. La fibronectina es una sustancia que permite que la bacteria se adhiera firmemente a la mucosa de la orofaringe y no permite que otra bacteria la sustituya, la reemplace. En el adulto mayor va a haber una disminución de la fibronectina. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la proteasa salival. Y esto va a estar relacionado a enfermedades periodontales, también al uso de antiácidos o antisecretores, al estado de desnutrición, incluso a las frecuentes hospitalizaciones por los problemas crónicos, por el EPOC, por el EPIP, por diabetes mellitus, y eso va a dar lugar a más fácilmente a una colonización de la orofaringe. Ese es el primer mecanismo. La segunda vía de infección es la inhalatoria. Se está inhalando micropartículas de 3 a 5 micras. Esta es la vía de la neumonía atípica. Es la aspiración, la inhalación de agentes como Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumófila o virus. También bacterias que están en la flora orofaringea normal pueden ser inhaladas, como Moraxella catarrhalis, como Haemophilus influenza o Streptococcus pneumoniae. La tercera vía de infección es la vía hematógena. A partir de una infección distante, llega la bacteria hasta el alvéolo pulmonar por vía hematógena. Esta es la vía de la Pseudomonas aeruginosa, también el Staphylococcus aureus, partiendo de infecciones de la piel, de partes blandas o de infecciones relacionadas con las articulaciones, una artritis séptica también. O cuando el paciente usa catéter venoso central. Es la puerta de entrada para Staphylococcus aureus. La cuarta vía de infección es la inoculación por contigüidad. Ya cuando hay lesiones, ya cuando hay focos infecciosos cercanos, vecinos al pulmón, muy fácilmente pasan a los alvéolos pulmonares. Es lo que ocurre, como están viendo en la diapositiva. El absceso pulmonar se rompe y se abre. ¿Hacia dónde? Hacia el pulmón. Finalmente tenemos aquí, en esta diapositiva, las 4 vías de infección. Y una pregunta clásica de examen es, ¿cuál de estas vías produce con más frecuencia NAC? Y la respuesta es microaspiración. Ahora revisemos los estadios de NAC. Hay 4 estadios. Incluso podemos hacer el correlato con los signos semiológicos respiratorios. El primer estadio es congestión. Tienen ahí el dibujo de un alvéolo y en su interior esa pelotita verde que se mueve está representando la bacteria. ¿Qué va a suceder cuando la bacteria ingresa al alvéolo pulmonar? Se va a dar lugar,
se va a producir una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria, ¿qué involucra? Va a involucrar, como están viendo en la parte baja de la diapositiva, dilatación de los capilares y además alteración de la permeabilidad. Aumenta la permeabilidad de los capilares. ¿Eso qué significa? Significa la salida, como están viendo en la flecha, de agua, la salida de esos puntos de color amarillo que representan a la proteína, representan a la albúmina. Y esto va a ingresar a los alvéolos, formando el llamado exudado inflamatorio. Inicialmente el exudado inflamatorio está formado por plasma, proteínas y las bacterias. Luego viene ya la migración celular. Va a haber un pasaje, la activación de las líneas de defensa contra el agente infeccioso. La primera línea de defensa está formada por los macrófagos alveolares. Y la segunda línea de defensa son los polimorfos nucleares que van a llegar hasta el punto de la infección. En este momento solamente vamos a encontrar como signos clínicos en el paciente la disminución del murmullo vesicular y puede haber crepitantes. Y también como un signo precoz de condensación, de consolidación, pectoriloquia áfona. Pectoriloquia áfona, cuando escuchamos nítidamente la voz cuchicheada, ese es un signo precoz de condensación. El segundo estadio. Como parte de esa migración de células, además de los polimorfos nucleares, va a llegar hasta el exudado inflamatorio, también van a pasar glóbulos rojos. Y estos glóbulos rojos van a dar ese color rojizo del exudado. Se va a conocer esto como hepatización roja. En tercer estadio, estos glóbulos rojos que están en el exudado inflamatorio van a ser catabolizados y por lo tanto van a dar lugar a un pigmento que se conoce con el nombre de hemosiderina. Y esta hemosiderina le da el color grisáceo al exudado. Ya en este estadio, el número de bacterias es bastante menor, mucho menor. Finalmente, en el cuarto estadio, viene ya la resolución. ¿Qué va a pasar con este exudado inflamatorio? Puede ser expectorado, expulsado, en primer lugar, o si no, también es reabsorbido, luego de ser degradado mediante la acción de enzimas líticas. Estos son los 4 estadios de la NAC. Cuando ya está en el estadio de hepatización roja, hepatización gris, podemos encontrar el soplo tubario, que lo vamos a explicar. Podemos encontrar crepitantes, podemos encontrar broncofonía, como alteraciones más específicas de un síndrome de condensación. Vamos ahora a la clínica, los signos que hemos adelantado justo con los estadios de NAC. Hay una disminución del murmullo vesicular. Va a haber una alteración del tono y el timbre del murmullo vesicular. Ustedes saben que normalmente el tono es agudo y el timbre es suave, como la brisa marina. Así lo expresan los libros. Y así se escucha. En este caso, ¿cómo va a estar el tono? Va a estar grave. ¿Cómo va a estar el timbre? El timbre va a estar rudo. Es por eso que se conoce como respiración ruda. Cuando nosotros leemos o en un caso clínico que nos hablan de respiración ruda, ¿a qué se refieren? Se están refiriendo a un síndrome parenquimal. Están refiriendo a que la lesión está a nivel de los alvéolos. Además, vamos a encontrar crepitantes. Crepitantes que indican que también la lesión está al nivel de los alvéolos pulmonares. Luego viene la alteración de la voz, el incremento de la voz ocultada. Cuando se pide al paciente que repita 33, va a estar mucho más fuerte, no tan nítido, lo que se conoce como broncofonía. ¿Por qué? Porque el exudado inflamatorio actúa como un sólido y un sólido transmite mejor el sonido. Además, podemos encontrar pectoriloquia. La pectoriloquia, cuando se escucha, cuando el paciente repite 33, se escucha nítidamente.
Luego, el soplo tubario, que no es tan frecuente. El soplo tubario que se va a encontrar solamente en menos del 30% de pacientes con NAC. Hay que tener suerte para escuchar un soplo tubario. ¿Qué es el soplo tubario? El soplo tubario es la transmisión del sonido laringotraqueal a través de la pared costal. Este sonido laringotraqueal es el sonido que vamos a escuchar cuando colocamos el estetoscopio en la base del cuello, el diafragma del estetoscopio. Es un sonido agudo, soplante, de predominio inspirativo. Y parece como si estuviéramos diciendo A. A. Normalmente este sonido laringotraqueal no debe ser escuchado en la pared costal. Pero cuando es escuchado, ya se convierte en el soplo tubario. ¿Y cuándo se va a escuchar? Cuando hay una condensación. Porque la condensación actúa como un sólido y transmite bien el sonido. Y se produce el soplo tubario, que es característico de síndrome de condensación. Hablemos ahora sobre los mecanismos de defensa de NAC. Cuando uno de estos mecanismos se altera, cuando ese mecanismo disminuye su acción, hay mayor riesgo para desarrollar NAC. Conocemos, los mecanismos más conocidos son tos, broncoconstricción, depuración mucociliar y también la inmunidad humoral dada por la inmunoglobulina secretora, la inmunidad celular dada por los macrófagos alveolares. Pero generalmente nos olvidamos de referirnos a las defensas bioquímicas. Ahí tenemos la lactoferrina, lisocimas, surfactante y también la alfa-1 antitripsina. Ocupémonos entonces de las defensas bioquímicas, que es lo que generalmente no le prestamos atención, no desconocemos su existencia. Alfa-1 antitripsina es una antiproteasa. Va a modular la respuesta inmune. Las proteasas son sustancias producidas por los polimorfos nucleares. Una de estas proteasas es la elastasa. Si dejamos que actúe la elastasa a su regalado gusto, la elastasa empieza a destruir la mucosa de las vías respiratorias. Eso sucede cuando hay una exageración en las defensas de las vías respiratorias por parte de la elastasa. Para que esto no suceda, ahí está la alfa-1 antitripsina para decirle, elastasa, hasta ahí nomás, este es tu límite. Se encuentra en el EPOC una deficiencia de alfa-1 antitripsina, lo cual hace que la elastasa actúe exageradamente y destruya las vías respiratorias. Hay una enfermedad caracterizada por la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que es una enfermedad de tipo familiar, una enfermedad que lleva a la destrucción de las vías respiratorias y también a daño hepático. En segundo lugar tenemos a la lactoferrina, que es una proteína semejante a la transferrina, es decir, es un transportador de hierro. ¿Qué sucede cuando hay una infección? Cuando hay un proceso, cuando hay un foco infeccioso. También al foco infeccioso va a llegar hierro. El hierro también quiere participar en la destrucción del agente extraño, del agente que está lesionando nuestro organismo. Y ese hierro va a ser utilizado para algunas bacterias, como Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, para multiplicarse. Y es ahí cuando interviene la lactoferrina. La lactoferrina llega al foco infeccioso y secuestra el hierro. Y no permite que Staphylococcus aureus, que es Pseudomonas aeruginosa, tome hierro para multiplicarse. Esta acción, cuando se evita la multiplicación, cuando se inhibe la multiplicación de una bacteria,
de un inóculo estándar de una bacteria, se conoce como efecto bacteriostático. Por lo tanto, la lactoferrina tiene un efecto bacteriostático. La lisozima va a actuar en el interior del macrófago y lo va a ayudar a destruir la bacteria fagocitada. ¿Cómo lo hace? Hidrolizando los mucopolisacarios de la pared bacteriana. Pasemos ahora a etiología según grupos etarios. Etiología según la edad. Como sabemos, Streptococcus pneumoniae es la vedette. Es la causa más frecuente en casi todos los grupos etarios. Tienen ahí en su diapositiva, en el adulto mayor, mayores de 60 años. El agente etiológico más frecuente es neumococo o Haemophilus influenza. Entre 30 y 60 años es Streptococcus pneumoniae solamente. En los jóvenes, menores de 30 años o niños mayores de 5 años. También neumococo o Mycoplasma pneumoniae. No hay que olvidarse de los niños más pequeños. Tienen ahí en los preescolares y más chiquitos incluso, de 4 meses a 5 años. El agente bacteriano más frecuente también es neumococo, seguido por Mycoplasma pneumoniae o Chlamydia pneumoniae. Y entre 1 a 3 meses también Streptococcus pneumoniae es el agente infeccioso más frecuente. Pero es de conocimiento también que en el niño la causa más frecuente de NAC son los virus y específicamente el virus sincitial respiratorio. Están viendo ahí en su pantalla a Raúl Romero cuando era bebito. Vamos a las preguntas del recintado médico del año pasado, 2010. Preguntas sobre etiología según el grupo etario. De los siguientes agentes infecciosos, señale cuál es la causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad en la población mayor de 60 años sin comorbilidad. Aquí quieren llegar a la etiología de NAC en base a una variable. ¿Cuál es la variable? La variable es edad. ¿Qué grupo etario se refiere? Se refiere al grupo etario de los adultos mayores. ¿Qué posibilidades diagnósticas tenemos? Dos agentes infecciosos, o Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenza. Buscamos Streptococcus pneumoniae y no lo encontramos. Buscamos Haemophilus influenza y sí lo encontramos. La respuesta es la B, la alternativa B. En la alternativa D encontramos otro estreptococo, el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el piógenes. El piógenes está relacionado a infecciones de piel y partes blandas, no a infecciones respiratorias. En cuanto a los otros agentes, ninguno es más frecuente en el adulto mayor, solamente cuando se considera esa variable. Ya cuando se habla de enfermedades crónicas, debilitantes, como diabetes mellitus, artritis reumatoide, cirrosis hepática, ya la alternativa A, Klebsiella pneumoniae, será una de las causas más frecuentes. Pseudomonas aeruginosa, la alternativa E, está asociada sobre todo a bronquiectasias y fibrosis quística. Pasemos ahora a conversar sobre la neumonía típica. Típica como la melena de león que están viendo en su diapositiva. Una melena que le da un aspecto majestuoso al llamado rey de la selva. Y tenemos ahí la galería de bacterias que producen la neumonía adquirida en la comunidad. Y cada una es posible reconocerla en el gram y en el cultivo a cada una de estas bacterias. Pero estas imágenes son de el gram. Y vamos a ir a medida que se vaya desarrollando este tema, que es posible en el gram reconocer si se trata de una u otra bacteria.